Bolivia. Un saludo para ti y a todo el equipo de producción, a todos los espectadores. Eh, bueno, el clima que nos interesa finalmente es el clima político. Está, Así es. como bien dices, estamos actualmente bajo una crisis política. Se le puede llamar ya una dictadura, porque una dictadura cívico-militar, donde detrás de la figura presidencial de la señora Boluarte, que ha usurpado en realidad el cargo, se encuentran los poderes, se encuentra la cúpula militar. Ella suele tomarse fotos con altos oficiales para dar ese mensaje de que detrás de ella están las Fuerzas Armadas, no solo sustentando su cargo, sino en realidad tomando decisiones. Y eso se ve por el presidente del Congreso, un congresista llamado José Williams. Él es un militar que cuenta con acusaciones serias sobre violaciones de derechos humanos en los años del conflicto armado que se dio en nuestro país. Eh, Además, hay varios congresistas de ultraderecha que provienen del ejército, de la marina, y pues esto nos da graves señales de finalmente quiénes son los que están detentando el poder en estos momentos. Por eso que se habla de una dictadura cívico-militar. Benjamín, para que entremos en contexto de lo que viene sucediendo en el Perú, queremos recordarle a la población boliviana y a quienes nos están escuchando en el mundo a través de las redes sociales, qué es lo que ha sucedido en Perú, por qué están sumidos en una crisis y por qué la gente está movilizada, cuál es la situación en este momento en las calles, a nivel político. Por favor, danos ese contexto, pero también hablemos de lo que está pasando ahora. Comencemos con el contexto, por favor. Sí, mira, después de alrededor de unos 30 años de neoliberalismo, en el cual el pueblo peruano y sobre todo el sur peruano siempre ha votado por opciones de cambio. Desafortunadamente, en el terreno electoral, las opciones no llegaba a una opción que tuviera un contenido popular, que realmente reivindicara las consignas que el pueblo exige desde hace 30 años. Sin embargo, los presidentes que han llegado a gobernar y que después han robado millones de millones, llegaban con una mediana propuesta de cambio. Tanto Fujimori, como Alejandro Toledo, como Yanto Humala, como Alan García en su segundo gobierno, como Pedro Pablo Kuczynski, todos han llegado mencionando un tema de cambio, hasta han llegado a decir cambio responsable. Eh, entonces, en la última elección se da la candidatura del Partido Perú Libre con el candidato Pedro Castillo, el cual por su origen empataba mucho más con las reivindicaciones del pueblo. Era un profesor, ha sido rondero, era profesor, sindicalista, marchó en el año 2017 por mejoras en el ámbito educativo a nivel nacional, junto con miles de maestros. Entonces ya tenía digamos, un recorrido de lucha, y el lenguaje en el que él usaba conectaba con la población. Se dio giras a nivel nacional, en fin. Gana las elecciones y desde el primer minuto la derecha y la ultraderecha empiezan a invalidar su triunfo. Ponen miles de obstáculos para la transferencia de mando que hay entre el gobierno saliente y el gobierno entrante, y ya una vez juramentado, ya el 28 de julio, eh, el Congreso se pone como meta la vacancia. Primero insisten con el fraude. Nunca presentaron pruebas concretas, nunca hubo un sustento serio de ese reclamo de fraude. Derrotado eso, pasaron al tema de la vacancia, a censurar ministros para cuestionar cada gabinete que llegaba. eh, Seguían planteando la vacancia, la renuncia, bajo varios temas que la verdad que tampoco tenían un sólido asidero legal. Recurrían a colaboradores eficaces, pero que finalmente todo se reducía a dimes y diretes, a decir que tal ministro le dijo que el presidente dijo tal cosa, o tal funcionario le dijo que el presidente dijo otra cosa.
Eh, Ahora, el otro motivo también por el cual tenían el reloj en contra para crear, sustentar una vacancia, era que en el año pasado se vencían contratos ley que habían sido totalmente lesivos al país, sobre explotación de recursos naturales, concesión de lotes petrolíferos, en fin. Otra situación que era muy desfavorable para la derecha, para la ultraderecha, era que el presidente Castillo había recortado drásticamente el gasto en medios, el gasto estatal en medios. La publicidad en medios privados, es decir, medios de comunicación, durante todos los presidentes anteriores era un despilfarro de millones de soles. El presidente lo redujo prácticamente al 10% o algo menos incluso. Esto significa menos dinero para la prensa hegemónica, la prensa concentrada, la prensa que finalmente es caja de resonancia de los intereses de los dueños de los canales. Eso es algo conocido en toda Latinoamérica. Entonces, los medios de prensa también se dedicaron a decir que el presidente tenía cada vez menos popularidad. Además, se dio también una especie de crisis económica. Tú sabes, el tema por ejemplo, el tema cambiario, el cambio del dólar, no es un fenómeno meteorológico que uno no sabe por dónde va a ocurrir. No, son medidas económicas que se dan entre los poderes del Estado, perdón, entre los poderes fácticos. El, el director del Banco Central de Reserva es una persona que lleva más de 10 años en el cargo. Entonces, eso es algo sinceramente preocupante. Se le indicaba, ¿no? A través de declaraciones, el pueblo también pedía mayores cambios, pedía que el presidente Castillo fuera más allá de donde le dejaba de todas maneras el poder burocrático que está pues en el gobierno, está en el Estado durante 30 años. No es fácil, en Bolivia han sido gobierno, me imagino que al inicio no ha sido fácil romper esas trabas, ese corset de tecnicismos, de tecnócratas sobre todo, que dicen que hay cosas que no se pueden hacer, pero no es que no se puedan, sino no quieren que se hagan esos cambios. Entonces, el presidente seguía todavía dentro de ese corset, no rompía para conectar nuevamente con el pueblo. Entonces, hubieron sí medidas, algunas designaciones de encargos que eran cuestionables. Se le hacía una crítica sincera y franca, pero también entendiendo el cerco en el cual estaba, ¿no? A través de la prensa se llegó a enemistar al presidente con el partido con el cual llegó al gobierno, y bueno, de esta forma, con todos estos ataques continuos, se llega a noviembre. En noviembre para noviembre, el presidente con el gabinete de ministros empezaron a hacer gabinetes descentralizados, es decir, ir a las provincias, ir a las regiones, empezar a conectar nuevamente con el pueblo, decirle que se están tomando en cuenta sus reclamos, que se está haciendo lo posible para retomar esa confianza por el cual llegó al gobierno, y que el pueblo no se lo había quitado. El pueblo cuestionaba, pero nunca el pueblo peruano marchó para vacar al presidente Castillo. Eso es algo bien claro. ¿Quiénes fueron los que marcharon? Porque sí hubo marchas como las que se dan en Venezuela contra el presidente Maduro, que todas las marchas son la marcha definitiva, la marcha del millón, la marcha final, la marcha de la salida. Es sinceramente el mismo libreto golpista. Estas marchas eran protagonizadas por los sectores más acomodados. Era tan notorio que iban en buses completamente equipados, iban para ellos era un día de picnic, las marchas, no era pues una medida de lucha real como si la protagoniza el pueblo. Entonces, el presidente había anunciado la revisión de esos contratos ley. Era finalmente un golpe duro a la economía de los poderes fácticos en el Perú. Había anunciado que se iba a empezar a trabajar la producción, la industrialización del litio para consumo interno, priorizando el mercado interno y el beneficio de un recurso natural, el uso de un recurso natural en beneficio de los peruanos en primer lugar, a diferencia de lo que se hizo con el gas de camisea, que no beneficia a los peruanos finalmente. Entonces, estas dos medidas fueron ya una alarma final para la ultraderecha.
la ultraderecha y la derecha liberal, que también finalmente están con intereses económicos similares. Es por eso que se da el presidente alertado pues de que la vacancia era inminente, toma la decisión de anunciar un cierre del Congreso, porque para empezar, el Congreso quebró el orden constitucional, el orden democrático, al ponerse como tarea la vacancia. Un Congreso no ha sido elegido para derrocar a un presidente. Sin embargo, era público a todas luces que la tarea principal de la mayoría de congresistas era derrocar al presidente. Desde ese momento se puede decir que el orden democrático eh, estaba alterado por el Congreso. Entonces el presidente lo que hace es llamar al orden democrático en realidad, al disolver un Congreso que perdió legitimidad en las calles, lo perdió hasta en las encuestas que hace la derecha, y por no cumplir su rol de legislar. Llamó también a la reorganización de los entes de justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta de Jueces, el Tribunal Constitucional, porque se veía que estaban también siendo un apéndice, un aparato de la derecha. Da este discurso y esto ya lo ha explicado él después en una entrevista, cuando él acompaña a su familia a la Embajada de México para asegurar su seguridad, es detenido por su escolta, ilegalmente detenido porque él seguía con la investidura del presidente, no puede ser detenido, es detenido, se le amenaza, según lo que él testimonia en una entrevista, se le amenaza de que ceda bajo amenaza de abrir fuego contra sus hijos. Se le apunta a su menor hija con una metralleta y él comprendemos que no quiere, pues no quiere un baño de sangre ahí, entonces él acepta ser detenido, dirigido a una sede policial. Todo esto, como digo, es ilegal, porque él en su investidura presente no puede ser detenido. El Congreso, que ya tenía agendada una votación por la vacancia, incurre nuevamente, o sea, continúa su proceso de vacancia, pero el procedimiento del Congreso es que el presidente acuda de su defensa y finalmente se da la votación de vacancia. El presidente ya detenido ilegalmente no acude porque no puede acudir y el Congreso aduce que ya que el presidente ha dado se ha dado un autogolpe al destruir la democracia en la cual vivimos, y cerrar el Congreso, entonces proceden a un segundo procedimiento, el cual no estaba agendado, es decir, es incorrecto. Una vacancia express donde no se le da posibilidad a defensa, incluso ese procedimiento de vacancia en donde donde el presidente no tiene lugar a defensa, requiere una cantidad de votos que no cubrió el Congreso. Es decir, si el presidente hubiera ido al Congreso, se defendía, exigía, digamos, 100 votos, pero si no se le daba la oportunidad de defensa, exigía 120 votos, algo así. No se cumplió ese requisito del mismo procedimiento del Congreso. Entonces, tanto su detención es ilegal como la vacancia es ilegal. No han cumplido el procedimiento mismo del Congreso. Benjamín, Sí. nos queda claro con ese análisis que nos das con un orden cronológico, y es que se decide cerrar el Congreso por una serie de irregularidades, de corrupción, de varias situaciones que se habían dado, y todo esto desencadena en que Dina Boluarte, y ella es abogada, asuma como presidenta del Perú y se convierte en la primera mujer en asumir el cargo de presidenta en 200 años de la República Peruana. Ahí comienza una situación que la repudiamos desde todo punto de vista, y es el hecho de que quienes salen a protestar comienzan a ser duramente reprimidos con balas, con armamento de guerra, y bueno, actualmente no sé cuántos muertos
ya se contabilizan heridos, no sé, desaparecidos. ¿Cuál es la situación de la represión que ha existido después de que Dina Boluarte asuma como presidenta y decida quedarse bajo la bota militar, es decir, imponerse con la bota militar y las armas y dejar de lado prácticamente la vocación democrática de el derecho a la protesta? ¿Qué es lo que sucede al respecto para ya ir terminando la entrevista? Sí, Dina Boluarte también era un personaje cuestionado por la derecha. Una semana, pocos días antes de que se dé el golpe contra el presidente finalmente, ella tuvo reuniones con la derecha, le retiran algunas denuncias que Y ahí habían. hay un tema más que hay que precisarlo. Dina Boluarte era la vicepresidenta del actual presidente peruano, son de la misma Exactamente. sigla política y demás, ¿no? Exactamente, ella en cuando se daban los intentos de vacancia contra el presidente, ella afirmaba una y otra vez que si el presidente fuera vacado, ella se iba con él, que ella iba a ser fiel a lo que el pueblo decidió, no iba a asumir el mando. Entonces, políticamente es incorrecta su toma de la presidencia. Como te decía, las denuncias que había contra ella de parte de la ultraderecha son retiradas, es decir, le estaban dando luz verde a que ella asuma. Cuando, cuando el presidente sale a anunciar el cierre del Congreso, se dan manifestaciones a favor, diciendo gracias porque hace tiempo el pueblo exigía el cierre de este Congreso. Cuando se le da el golpe al presidente, igual la gente sale a exigir que se respete su decisión. Indignados de verlo detenido, empiezan las manifestaciones, se empiezan a dar los primeros asesinatos ya ya estando Dina Boluarte en el poder, se dan en Andahuaylas los primeros asesinatos. El pueblo se enardece porque se indigna de que en manifestaciones pacíficas se haya disparado contra peruanos y comienza a levantarse del sur. Puno, Juliaca, Cusco, son las ciudades más fuertes, más combativas que han estado desde el inicio, y la represión empieza a aumentar. Eh, en un proceso similar que hubo con el anterior presidente Vizcarra y donde entra un usurpador, digamos, Merino, se dan protestas en Lima y la prensa apoya bastante eso, cubre las manifestaciones, apoya a los manifestantes que desactivaban bombas lacrimógenas, porque todo se daba en Lima. En cambio, en este caso no. Ahora son vándalos, ahora eran turbas de personas desaforadas que quieren, no sé, destruir un país de la felicidad que nunca ha existido, y la represión era aplaudida en la prensa. Se empezó a enviar al ejército, empezaban a asesinar personas que ni siquiera habían estado participando en las protestas. Hay una buena cantidad de personas que simplemente estaban pasando por ahí o simplemente han atendido a alguien que veían en el suelo y les han disparado a sangre fría. Eso es lo que ha indignado en demasía al pueblo peruano, y por eso es que luego de marchar y movilizarse en sus regiones, al darse cuenta que eso no resolvía el problema, han decidido dirigirse hacia Lima. Y por eso es que más o menos a partir del 18 de enero, casualmente, la fecha en que nace un escritor, José María Arguedas, que él hablaba en sus libros del Perú profundo, del Perú telúrico, de todas las sangres. A partir de esa fecha empiezan a llegar delegaciones de provincias a manifestarse, a exigir que renuncie a Dina Boluarte, a exigir el cierre del Congreso, a exigir que se respete por lo cual votaron ellos. Pidieron una asamblea constituyente. En las elecciones, una de las banderas era la convocatoria a una asamblea popular constituyente, para reformar esta constitución nacida en el Fujimorato, una constitución que avala los contratos lesivos, avala una serie de perjuicios en contra del pueblo peruano. Exigen también la restitución del presidente Castillo, porque claramente dicen, ¿para qué nos piden votar? ¿Para qué nos obligan a votar? ¿Para qué nos ponen multas para ir a votar si no van a respetar nuestro voto?
Y es totalmente cierto. El rechazo de la derecha, de la ultraderecha a Pedro Castillo, no es solamente por él, va mucho más allá de su persona, es negarle al pueblo peruano la capacidad de decidir, de elegir y de ser elegido, porque finalmente Pedro Castillo es alguien con el cual el pueblo peruano se ha identificado, un comunero de, de las zonas altas de Puno ve a Pedro Castillo y dice, yo también puedo ser presidente. Y eso es algo que la derecha no quiere permitir. No quiere permitir que el pueblo peruano asuma su rol de poder, asuma su capacidad de entrar a la política decididamente y ser gobierno y tener el poder de decidir su futuro. Entonces, este gobierno dictatorial que ya lleva 3 meses, lleva alrededor de 70 muertes, incluido hace poco, han estado enviando tropas del ejército, y hace poco en la ciudad de Juli, el pueblo sobrepasó a la tropa que enviaron, lo cercaron, no realizaron una masacre porque el pueblo no es asesino. Entonces, simplemente los combinaron a retirarse. Al no tener una ruta de escape, digamos ellos, porque el pueblo había bloqueado varios puntos de salida, en vez de quedarse simplemente en donde estaban, que sería una opción, los mandos del ejército le habrían indicado que crucen un río de bajísimas temperaturas, en el cual lamentablemente han fallecido soldados que son prácticamente hermanos de quienes han estado reprimiendo. Ante esa situación, el pueblo aymara en su mayoría fue y ayudó a los soldados. Han rescatado a varios soldados. Sin embargo, lamentablemente han fallecido alrededor de 5 soldados por la negligencia de sus altos mandos de obligarlos a cruzar un río. Al no aceptar, pues, que fueron superados en mayoría, los han obligado a eso y lamentablemente hay cinco soldados que son parte del pueblo finalmente, pero que han muerto víctimas de esa negligencia de los altos mandos militares. Benjamín, Sí. ¿cuál es la situación actual? Bueno, sabemos que se nos ha dicho son más de 70 muertos, al margen del análisis de todo lo que está pasando. En los hechos noticiosos, ¿qué es lo que se puede decir actualmente? ¿Qué es lo que está pasando en el Perú? Cuando llegó las primeras delegaciones, o sea, desde la primera llegada de delegaciones de regiones, se dieron muchas marchas. Entonces el pueblo empezó a ver que había que articularse mejor, había que conformar comandos de comités para poder centralizar las marchas, para que sean acciones efectivas. Eso durante 2 meses. Luego regresaron a sus lugares por un tema de desgaste. Esta semana han vuelto, se están dando nuevas marchas, nuevas movilizaciones, exigiendo el cierre del Congreso, la renuncia de Dina Boluarte, la restitución del presidente Pedro Castillo. O sea, hay articulaciones de delegaciones que tienen como bandera eso, y lo que se espera es ejercer una presión en las calles, una presión de masas, para que se llegue al nivel al punto de que renuncie. Además de la presión internacional, que han habido gestos muy valiosos de presidentes, de gobiernos, de pueblos, hermanos, en favor de que se respete la decisión del pueblo peruano. Es decir, que los conflictos continúan en el Sí. Perú, la gente sigue movilizada exigiendo la renuncia de Dina Boluarte y el cierre del Congreso, elecciones obviamente para restituir la democracia. Muchísimas gracias, Benjamín. Ha sido un gusto poder tomar contacto contigo desde La Paz hasta Lima. Nos hemos trasladado gracias a la tecnología y hemos escuchado este análisis. Que nos da una síntesis de lo que viene sucediendo en el Perú, el por qué se están dando estas situaciones. 70 muertos es lo que se carga Dina Boluarte en este momento. Es decir, las manos de Dina Boluarte están manchadas por la sangre de 70 peruanos y peruanas que han salido a protestar por todas estas situaciones que se ha dado. La vacancia de Pedro Castillo, que para nosotros, traduciendo vacancia, es el hecho de poder inhabilitar al presidente, se lo detiene, actualmente continúa
presos, sabemos esta situación y nos preocupa lo que pasa con el vecino hermano peruano. Y además de esto, tenemos que mencionar lo que le afecta a Bolivia, también no solo es este tema de la preocupación, sino también se traduce en pérdidas millonarias por que hasta el momento las fronteras con el Perú siguen cerradas. Desde diciembre del 2022 y un poco antes siguen cerradas y esto obviamente ha repercutido en los números que nos reportan las exportaciones y las importaciones. Un fuerte abrazo, Benjamín, será hasta otra oportunidad. Un abrazo, Adair, y un detalle nomás, algo Claro, puntual. adelante. La derecha ya tiene una solución a la actual crisis. La derecha, la ultraderecha, tienen una solución. Ellos ya han llegado a hablar de nuevas elecciones. ¿Por qué? Porque ya están poniendo el tablero a su favor. Entonces, si ya la derecha está planteando que una posible salida, es más, hasta la embajada de Estados Unidos, hasta autoridades de Estados Unidos han dicho que una solución podría ser un adelanto de elecciones, entonces eso sinceramente es un abrazo de oso. Entonces, si el enemigo te aconseja una salida, es porque es más beneficiosa al enemigo que para uno. Por eso que sectores del pueblo están rechazando también. Hay algunos factores que ven como una posible solución, pero eso más que solución sería una válvula de escape. Sería una forma de decir, bueno, ahí tienen su adelanto de elecciones, vuelvan a sus casas. Pero los que han estado con las delegaciones del sur, sobre todo, que son las más combativas, hemos visto que no van a, como se dice, no van a tomar ese hueso del adelanto de elecciones. Están porque se respete lo que decidieron en urnas y que lograron que se consolide hasta la juramentación del presidente Pedro Castillo. Es decir, que quieren que Pedro Castillo sea restituido y no quieren, en todo caso, ir a un proceso eleccionario porque, bueno, quieren que se respete la decisión de que Pedro Castillo fuera presidente del Perú, eso es lo que entendemos, ¿no? Y la Además hay un derecha hecho está insistiendo en este tema de las elecciones. Además, hay un hecho concreto, que haya un adelanto de elecciones significa darle una tranquilidad al gobierno de algunos 5 meses en los cuales van a terminar de dilapidar el presupuesto, van a firmar más contratos ley como ya están firmando y van a terminar, como se dice, de levantarse el país en peso. Además de dejar el tablero electoral, ya tienen intenciones han mencionado, el Congreso ha dicho que quiere reformar el Jurado Nacional de Elecciones, es decir, quieren poner todos los candados posibles para que en una siguiente elección no haya ni asomo de entrada al gobierno de una opción popular. Muchísimas gracias, Benjamín. Un fuerte abrazo y vamos a estar atentos a lo que viene sucediendo en nuestro hermano vecino país del Perú. Un fuerte abrazo hasta Lima y que estés bien. Un abrazo a él. Muchas gracias. Ahí teníamos la presencia de nuestro amigo que nos estaba comentando lo que viene sucediendo en el Perú con un análisis bastante completo de lo que ha sucedido. 70 muertos nos parece que realmente no tiene nombre y como latinoamericanos expresamos este penar, ¿no? Benjamín Mercado nos acompañó desde Lima y nos exponía qué es lo que sucedía. El pueblo sigue movilizado en el Perú, sigue en las calles, piden que Pedro Castillo vuelva, que Dina Boluarte renuncie y que se cierre el Congreso. Eso es lo que nos informan desde el Perú. Es tiempo...